La celebración del 7º aniversario del Golden Closet Film en Tokio, vamos a profundizar en este tema. Pero antes, Ara Futurizando es una cuenta famosa en el ámbito de las predicciones por haber hecho comentarios sobre eventos que han llegado a cumplirse. Su estilo es enigmático y sus publicaciones siempre están rodeadas de un misticismo que llama mucho la atención. En ocasiones anteriores, la cuenta ya había hecho predicciones acerca de Jikook, y muchas de ellas han resonado profundamente entre sus seguidores, quienes aseguran que se han cumplido o que reflejan aspectos importantes de la relación entre estos dos ídolos. La reciente predicción que hizo esta cuenta sobre Jimin y Jungkook habla de un amor profundo y eterno entre ambos. El mensaje dice: el oráculo revela un amor infinito entre Jimin y Jungkook, real y verdadero. Un vínculo que trasciende el espacio y el tiempo. Estas dos almas siempre serán parte la una de la otra, entrelazadas de maneras que desafían la distancia. Aunque puede llevar tiempo, son una pareja destinada a ser vista junta. Este mensaje ha generado una oleada de comentarios y especulaciones, ya que los seguidores de Jikook encuentran en él una especie de confirmación sobre el vínculo especial que perciben entre ambos artistas. La idea de un amor infinito y un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio refuerza la creencia de que hay una conexión única entre ellos, más allá de una simple amistad o vínculo laboral. Cabe destacar que, aunque este tipo de predicciones son tomadas con escepticismo por algunos, otros seguidores de Jikook sienten que hay algo especial en los mensajes de Futurizando, ya que en el pasado ha hecho predicciones que, según ellos, se han cumplido de una u otra forma. La cuenta se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente entre la comunidad que sigue de cerca a BTS y los vínculos entre sus miembros. Dada la popularidad de esta cuenta y el interés que ha generado esta última predicción, sería interesante explorar más a fondo sus otras profecías relacionadas con Jikook y cómo han sido interpretadas por sus seguidores. De hecho, hacer un video sobre esto podría ser una excelente idea, ya que permitiría analizar cada predicción, su contexto y el impacto que ha tenido en la comunidad de fans. Además, sería una oportunidad para discutir la figura de Futurizando y el fenómeno de las predicciones en la cultura de fans, donde este tipo de mensajes generan mucho entusiasmo y especulación. La celebración del 7º aniversario del Golden Closet Film, GCF, en Tokio, es más que un simple recordatorio de un proyecto audiovisual. Es un símbolo poderoso de la relación entre Jungkook y Jimin, un reflejo que, para los que los siguen de cerca, parece iluminar algo mucho más profundo. No se trata solo de un viaje o de un video, sino de una historia de amor y apoyo mutuo, una historia que, aunque nunca se declara abiertamente, se percibe en los gestos, las miradas y los pequeños detalles compartidos. Cuando Jungkook eligió a Jimin como su musa para el GCF, tomó una decisión significativa. Podría haber mostrado cualquier otro aspecto del viaje, los paisajes, la ciudad, o incluso centrarse en él mismo. Pero no fue así. Su enfoque estaba en Jimin, en cómo se movía, cómo sonreía, cómo experimentaba cada instante. Esto no es casualidad. Jungkook, siendo perfeccionista y detallista, pensó cada toma y seleccionó cada escena con precisión. Capturó a Jimin con una intimidad que solo alguien realmente cercano podría capturar. Cada toma del video es una expresión de cómo lo ve, un ser querido, alguien importante que merece ser visto en su esencia, sin poses ni actuaciones. Y es que el contexto de este viaje hace que todo cobre aún más sentido. Al leer el capítulo titulado Amor Real en el libro de BTS, queda claro que Tokio fue mucho más que un destino turístico. Fue un espacio seguro, un refugio donde ambos se desconectaron de las cámaras, de las expectativas y de la presión de sus carreras para reconectarse, no solo como amigos, sino como personas que se cuidan mutuamente. Jimin también estaba pasando por un momento complicado en su vida, y Jungkook, en lugar de enfocarse en sus propios problemas, organizó todo para hacer de este viaje un bálsamo para Jimin. ¿Cuántas veces en la vida encontramos a alguien que está dispuesto a hacer todo por nuestro bienestar, incluso en medio de sus propias dificultades? Jungkook lo hizo por Jimin, y esto no hace más que fortalecer la idea de un vínculo especial, de una relación que va más allá de lo habitual. Las palabras no pueden expresar totalmente lo que se observa entre ellos, pero el lenguaje visual sí. En el GCF,
Vemos a Jimin viviendo el momento, con una paz y una felicidad que solo alguien que se siente realmente a salvo puede mostrar. En cada toma, se percibe cómo Jungkook se toma el tiempo para capturar su alegría y tranquilidad. Y Jimin, en lugar de mirar a la cámara, mira a Jungkook, como si quisiera que ese fuera el recuerdo que quedara en su mente. Él disfrutando y sintiéndose libre, mientras el hombre que más quiere lo observa y lo cuida detrás del lente. La elección de la canción There For You que acompaña el video no es fortuita. Es un himno al apoyo incondicional, una declaración de que Jungkook estará siempre al lado de Jimin, sin importar los obstáculos. Cada nota, cada palabra de esta canción parece un compromiso, una promesa que va más allá de lo dicho. No es una simple elección musical, es la manera de Jungkook de comunicar algo que quizás no se atrevería a decir en voz alta, que estará ahí, pase lo que pase, que su relación con Jimin no es transitoria, que está dispuesto a ser su apoyo, su refugio. En un mundo donde ambos son constantemente observados, juzgados y puestos a prueba, ese compromiso representa una fortaleza única y hermosa. Este video marca un antes y un después en la percepción de su relación. Jungkook no grabó este video para satisfacer a sus fans, sino para guardar un recuerdo genuino y sincero de su tiempo con Jimin. En este proyecto, se nota que fue él quien planeó cada detalle, quien se encargó de la edición, quien eligió los momentos en los que Jimin se muestra tal como es. No es una creación impersonal o profesional, sino una obra hecha desde el cariño, desde el deseo de hacer sentir especial a quien está al otro lado de la cámara. Y para Jimin, esto no pasa desapercibido. El modo en que se comporta, la naturalidad con la que se muestra, todo refleja una comodidad y una confianza que va más allá de cualquier amistad convencional. El viaje a Tokio es una metáfora de su relación, ambos, lejos del mundo, compartiendo momentos privados y reales, cuidándose, apoyándose, como si nada más importara. En un mundo tan lleno de ruido y distracciones, encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo es algo raro y especial. Para Jimin y Jungkook, este viaje fue una reafirmación de ese lazo. En el video, no vemos solo a dos compañeros de grupo o a dos amigos. Vemos a dos personas que se eligen mutuamente, que se encuentran en paz el uno con el otro y que, sin importar lo que pase, estarán allí para cuidarse mutuamente. Así, el significado del CF Tokio va mucho más allá de un simple viaje. Es una prueba visual de lo que representan el uno para el otro, un testimonio de amor, apoyo y comprensión, plasmado en imágenes y en una promesa musical que encapsula su relación. Para muchos, este video cambió completamente la manera de entender su vínculo, revelando que lo que comparten es un amor verdadero, inquebrantable, que trasciende los roles, los títulos y las etiquetas. Ese viaje a Tokio significó tanto para Jungkook y Jimin que hasta hoy sigue siendo un recuerdo vivo en sus corazones. Una experiencia que marcó un antes y un después en su relación, en su conexión más allá de las cámaras y del mundo que los rodea. Sin embargo, es triste que algo tan hermoso y personal haya sido empañado por quienes no ven ni respetan el valor de este recuerdo, quienes, en lugar de apreciar el significado que tiene para ellos, lo critican o buscan minimizarlo. Desde el momento en que Jungkook publicó el video del Golden Closet Film, Giselle, en Tokio, no pasó mucho tiempo antes de que ciertos grupos de fans, que no podían aceptar ver a Jimin como el protagonista de esa historia, empezaran a presionar, enviando quejas y correos a la agencia para que el video fuera eliminado. Pero Jungkook, con su espíritu libre y su deseo genuino de compartir algo tan especial con sus seguidores, no dejó que esas voces lo detuvieran. Él mismo ha dejado claro en varias ocasiones cuánto significa para él ese recuerdo, cuánto le marcó esa primera aventura en Tokio con Jimin. Incluso años después, en entrevistas y mensajes, menciona lo importante que es Tokio para él, cómo ese lugar le trae memorias de un momento único, íntimo y de crecimiento personal al lado de Jimin. La misma agencia ha dejado claro que pese a las presiones externas, el video sigue allí y seguirá siendo un testimonio de lo que vivieron, una prueba de que aquel viaje tiene un significado que nada ni nadie podrá borrar. Para Jungkook, Tokio representa mucho más que un simple destino turístico o una experiencia de ocio. Cuando menciona que le gustaría volver, no es solo porque le gustó la ciudad o porque fue un destino bonito. Es porque ese viaje fue el primer momento en que ambos, él y Jimin, pudieron desconectarse del mundo y conectar realmente entre ellos.
Fue un tiempo donde pudieron ser ellos mismos, sin distracciones ni presiones. Jungkook siempre recuerda ese viaje como algo especial, porque allí vivieron momentos que solo ellos conocen, momentos que a lo largo del tiempo han fortalecido su vínculo. Este tipo de conexión no se da con cualquiera. El hecho de que Jungkook insista en recordar ese viaje, de que Jimin también lo mencione y lo mantenga vivo en sus recuerdos, es una señal de lo significativo que fue para ambos. Y es que el GCF Tokyo no fue solo un video bonito que Jungkook creó porque sí. Fue un regalo para Jimin, una obra que capturaba su esencia, su alegría, su ser auténtico y libre. Cada escena fue elegida con cariño, cada detalle fue pensado para hacer de ese recuerdo algo eterno. Como una declaración silenciosa de su amor y de lo mucho que significa Jimin en su vida. Este video es la manera de Jungkook de decir, este momento contigo lo quiero guardar para siempre. Cada vez que este día se recuerda, algunos intentan minimizarlo diciendo que es pasado. Pero, ¿cómo puede ser solo pasado cuando para Jungkook y Jimin es un recuerdo siempre presente, un momento que sigue latente? Este viaje no solo fue un paréntesis en sus vidas, sino el inicio de una etapa donde se volvieron aún más cercanos, donde aprendieron a apoyarse y a cuidar el uno del otro sin reservas. Cuando Jungkook expresa su deseo de volver a Tokio, o cuando Jimin sonríe al recordar esos días, se hace evidente que para ellos es algo más que una anécdota. Es un pedazo de su historia juntos, de su relación que, con el tiempo, solo se ha hecho más fuerte. Imagina lo que debe haber significado para Jungkook grabar cada segundo, asegurarse de que ese recuerdo quedara plasmado en un video que él mismo creó, editó y publicó. Fue su manera de decirle al mundo, sin palabras, cuánto ama a Jimin, cuánto significa para él tenerlo en su vida. Tokio fue ese primer gran viaje donde compartieron tiempo de calidad, donde se cuidaron mutuamente y donde su relación dio un paso más allá. Y para Jimin, saber que Jungkook hizo todo esto por él, que capturó esos momentos y los guardó para siempre, es una muestra de un amor y una dedicación que no cualquiera podría expresar. El GCF Tokyo es más que un video o una fecha para celebrar. Es un reflejo de una historia de amor, de una relación que ha crecido y madurado con el tiempo. Jimin y Jungkook, a pesar de las críticas y de quienes intentan borrar o minimizar su vínculo, siguen celebrando ese momento porque para ellos representa algo eterno. Siguen recordando cada detalle y cada vez que lo mencionan, cada vez que hablan de Tokio, nos recuerdan que lo que tienen es algo profundo, algo que va más allá de lo que muchos pueden entender. Tokio sigue siendo un lugar especial porque es el símbolo de un antes y un después en su historia. Fue allí donde, lejos de todos, se cuidaron mutuamente, y donde sin ninguna barrera, Jungkook le mostró a Jimin cuánto lo valora y cuánto significa para él. Hoy el video sigue siendo un testimonio de esa conexión, de esa promesa de estar siempre juntos, pase lo que pase. Y aunque algunos no puedan entenderlo, para Jungkook y Jimin, ese día y ese video son eternos, son un símbolo de su amor y de todo lo que se han dado el uno al otro.